El imperio de cartón. En las afueras de una pequeña ciudad de Argentina se alzaba imponente la fábrica de cartón corrugado más grande de la región. Sus enormes chimeneas se erguían como centinelas sobre el horizonte y el constante zumbido de la maquinaria era la banda sonora de la vida de cientos de trabajadores que día tras día entraban y salían de aquel coloso industrial. Yo era uno de ellos. Durante casi una década, esa fábrica fue mi segundo hogar. Cada mañana, con el alba despuntando tímidamente sobre los campos de maíz, me dirigía en mi vieja motocicleta hacia aquel lugar que, sin saberlo entonces, marcaría mi vida para siempre. El complejo era un laberinto de naves industriales, oficinas y depósitos. El olor a papel y pegamento impregnaba cada rincón y el constante traqueteo de las máquinas corrugadoras era como el latido de un corazón mecánico que mantenía viva toda la operación. Pero si había algo que destacaba por encima de todo en este lugar, era la presencia imponente de Jerónimo Fabiani, uno de los dueños y alma mater de la empresa. El señor Jerónimo era un hombre alto, de complexión robusta y mirada penetrante. Su cabello canoso, siempre perfectamente peinado, y su traje impecable le daban un aire de autoridad que nadie se atrevía a cuestionar. Desde el primer día que puse un pie en la fábrica, supe que él no era un jefe común. Su forma de caminar por los pasillos, con pasos firmes y decidido, hacía que todos nos apartáramos de su paso. Su voz, grave y autoritaria, resonaba en las oficinas y en el piso de producción por igual, impartiendo órdenes y exigiendo resultados. «Martínez, ¿por qué esta máquina no está funcionando a plena capacidad?», bramaba el señor Jerónimo, haciendo que el pobre Martínez, un operario con años de experiencia, se encogiera como un niño regañado. «Señor, estamos esperando un repuesto», que intentaba explicar Martínez, pero su jefe lo interrumpía con un gesto brusco de su mano. «No quiero excusas, quiero soluciones. Si esta máquina no está al 100% en una hora, puede ir buscando otro trabajo». Así lo sentenciaba antes de dar media vuelta y alejarse, dejando tras de sí un rostro de miradas bajas y murmullos contenidos. Así era don Jerónimo, como algunos le decían, exigente hasta la médula, infundía un temor reverencial en todos nosotros. Su presencia era como una sombra que se cernía sobre la fábrica, recordándonos constantemente que el éxito del negocio estaba por encima de cualquier consideración personal. Con el paso de los años fui ascendiendo en la jerarquía de la empresa. De simple operario pasé a supervisor y luego a jefe de turno. Cada escalón en mi carrera significaba un mayor contacto con el gran jefe y cada interacción con él era una prueba de nervios y resistencia. Recuerdo una vez, durante una reunión de producción, cuando me atreví a sugerir una mejora en el proceso de fabricación, don Jerónimo me miró fijamente, con esos ojos que parecían poder ver a través de tu misma alma, y por un momento sentí que el mundo se detenía. «Interesante propuesta, Gómez», me dijo finalmente, pronunciando mi apellido como si fuera una sentencia. «Pero olvida un detalle fundamental. Aquí las decisiones las tomo yo. Si quisiera la opinión de mis empleados, se las pediría». Esas palabras, dichas con una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos, me hicieron entender que para él el mundo era su reino y nosotros éramos meros súbditos en su imperio de cartón. Su prepotencia no conocía límites. Trataba a los proveedores con desdén, a los clientes como si les estuviera haciendo un favor al venderles y a los empleados como piezas intercambiables de su gran máquina.
Si no les gusta cómo hago las cosas, la puerta es bien ancha, solía decir, sabiendo que en un pueblo como mi pueblo las oportunidades de trabajo eran escasas y que la mayoría de nosotros dependíamos de ese empleo para mantener a nuestras familias. Los años pasaron y la fábrica creció bajo el puño de hierro del jefe. Se agregaron nuevas líneas de producción, se conquistaron mercados internacionales y el nombre de Fabiani se convirtió en sinónimo de éxito empresarial en toda la provincia. Yo seguí allí, testigo silencioso de aquel imperio en constante expansión. Veía cómo don Jerónimo se pavoneaba en las fiestas de fin de año rodeado de políticos y empresarios que buscaban su favor. Lo escuchaba alardear de sus logros, de cómo había construido todo desde cero, sin mencionar jamás el esfuerzo y sacrificio de decenas de trabajadores que habían dejado su sudor y a veces su salud en aquellas naves industriales. Pero el tiempo, ese juez implacable, tenía reservada una lección para el empresario, una que ninguno de nosotros hubiera imaginado ni deseado. Fue en mi último año en la fábrica cuando comenzaron a correr los rumores. Don Jerónimo ya no aparecía con tanta frecuencia y cuando lo hacía, algo en él parecía diferente. Su paso, antes firme y decidido, se había vuelto más lento, casi vacilante. Su voz, otrora atronadora, ahora apenas se escuchaba en las reuniones. Nadie se atrevía a comentarlo abiertamente, pero todos lo notábamos. El gran Fabiani, el hombre que se creía dueño del mundo, estaba cambiando, y no para mejor. Fue una tarde de verano, casi 10 años después de mi primer día en la fábrica, cuando la realidad nos golpeó a todos como un mazazo. Estaba yo en la oficina, revisando unos informes de producción, cuando un murmullo inusual se extendió por los pasillos. Me asomé, curioso, y entonces lo vi. El señor Jerónimo caminaba, o más bien se arrastraba apoyado en un bastón y del brazo de su hijo menor. Su rostro, antes altivo y desafiante, estaba ahora marcado por una mueca de dolor y frustración. Su cuerpo, que solía llenar el espacio con su mera presencia, parecía haberse encogido, como si el paso de los años y la enfermedad lo hubieran aplastado. «Una se ve», susurró alguien a mi lado. «Lo tuvo hace un mes. Dicen que apenas puede hablar». Observé en silencio cómo aquel hombre, que una vez había sido el terror de la fábrica, avanzaba con dificultad por el pasillo. Sus pasos eran lentos, inseguros, tan diferentes de aquel andar majestuoso que todos habíamos aprendido a temer. Por un momento nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos, antes penetrantes y seguros, vi un destello de reconocimiento, pero también de algo más profundo. Miedo, quizás, o la súbita comprensión de su propia fragilidad. Sentí una punzada en el pecho, una mezcla de emociones que no puede descifrar en ese instante. Por un lado, estaba la satisfacción casi vengativa de ver caído aquel que tanto nos había hecho sufrir con su arrogancia y prepotencia. Pero por otro lado, una ola de compasión me invadió. Al ver reducido ese estado a quien una vez pareció invencible. Los días siguientes fueron extraños en la fábrica. La noticia del estado del gran jefe se extendió como un reguero de pólvora y con ella vino un cambio en el ambiente. Las conversaciones en la cafetería, antes llenas de quejas y lamentos sobre el trato que recibíamos, ahora estaban teñidas de una especie de nostalgia prematura. ¿Te acordás cuando detuvo toda la producción porque una caja salió con una arruga?, comentaba un viejo operario, meneando la cabeza con una sonrisa triste. Sí,
no estuvo trabajando hasta la madrugada para recuperar el tiempo perdido, respondía otro. Pero hay que reconocer que gracias a esa obsesión por la calidad, hoy la empresa es líder en el mercado. Yo escuchaba estas conversaciones en silencio, reflexionando sobre cómo la percepción de una persona puede cambiar tan drásticamente cuando se enfrenta a la adversidad. ¿Estábamos realmente extrañando a aquel tirano o era simplemente el miedo a lo desconocido, a un futuro sin su presencia dominante? Las semanas pasaron y las visitas de don Jerónimo a la fábrica se hicieron más frecuentes, aunque breves. Era evidente que estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano por mantenerse al frente de su imperio, aunque cuando su cuerpo ya no respondía como antes. Fue durante una de estas visitas cuando ocurrió algo que cambiaría mi perspectiva para siempre. Estaba yo en el patio de carga, supervisando el despacho de un pedido importante cuando lo vi acercarse, apoyado en su bastón y acompañado por su asistente personal. Se detuvo a unos metros de mí, aparentemente exhausto por el esfuerzo de caminar esa corta distancia. Su respiración era pesada y por un momento temí que fuera a desplomarse allí mismo. Gómez, me llamó con voz ronca, apenas audible sobre el ruido de las carretillas elevadoras. Me acerqué, inseguro de cómo actuar ante esta versión disminuida del hombre que una vez había sido el amo y señor de todo lo que nos rodeaba. Señor Fabiani, respondí manteniendo la formalidad que siempre le había exigido. Me miró por un largo momento, como si estuviera reuniendo fuerzas no solo para hablar, sino para encontrar las palabras adecuadas. Lo hice todo mal, ¿verdad?, dijo finalmente, con una sonrisa triste que nunca antes había visto en su rostro. Esas palabras me dejaron sin aliento. ¿Era posible que este gran empresario, el hombre que nunca admitía un error, estuviera reconociendo sus fallos? Señor, yo comencé sin saber realmente qué decir. No digas nada, me interrumpió haciendo un gesto débil con la mano. Solo gracias por aguantar, por quedarte. Todos ustedes construyeron esto tanto como yo. Y con eso dio media vuelta y comenzó a alejarse, sus pasos lentos y trabajosos sobre el asfalto del patio. Lo vi marcharse y en ese momento sentí que algo dentro de mí se quebraba. Toda la amargura, todo el resentimiento que había acumulado durante años parecía disolverse ante la imagen de ese hombre quebrado, luchando contra su propio cuerpo para mantener en pie el sueño de toda una vida. Esa noche, al volver a casa, tomé una decisión. Al día siguiente, presenté mi renuncia. No por rencor o por un deseo tardío de venganza, sino porque sentí que había llegado el momento de cerrar ese capítulo en mi vida. Han pasado varios años desde entonces. La fábrica sigue en pie, ahora dirigido por los hijos de don Jerónimo, que parecen haber aprendido tanto de los aciertos como de los errores de su padre. A veces cuando paso por ahí, me detengo un momento a observar esas chimeneas que una vez dominaron mi horizonte. Y pienso en mi antiguo jefe, el gran jefe, en el momento que fue, en el hombre que se convirtió y en la lección que su caída nos enseñó a todos. Que el poder es efímero, que la salud es un tesoro que no se puede comprar y que al final lo único que realmente importa es cómo tratamos a los demás en nuestro camino. Porque todos, incluso aquellos que parecen intocables, son vulnerables.
y en esa vulnerabilidad, en ese momento en que nos vemos despojados de todo lo que creíamos que nos definía, es cuando realmente se revela nuestra verdadera esencia. Don Jerónimo Fabiani construyó un imperio de cartón sólido y próspero, pero fue en su caída donde encontró su humanidad y donde paradójicamente se ganó finalmente el respeto que siempre había exigido, pero que nunca antes había merecido realmente. Y yo, testigo de su ascenso y su caída, aprendí que la compasión es más poderosa que el rencor y que a veces, en el ocaso de una vida, es como realmente comenzamos a entender su valor.